prestación por desempleo, incapacidad, pensión de orfandad o ingreso mínimo vital. ¿Te suena? Si alguna vez te has tenido que enfrentar a un caso donde has tenido que informar sobre alguno de estos recursos y no tenías muy claro en qué consistían, entonces este curso es para ti. Vamos a hablar de las prestaciones sociales que hay en nuestro país a nivel nacional de una manera clara, sencilla y sobre todo con casos prácticos para que te puedas enfrentar al día a día ante cualquier situación. Desde el pasado mes de septiembre llevo informando a distintos empleados y empleadas de multinacionales de los diferentes recursos asistenciales y sociales que existen en nuestro país. Y por ello me he puesto manos a la obra y he decidido crear este curso. En él vamos a hablar de la seguridad social y del SEPE y nos centraremos en las distintas prestaciones que existen. Por un lado, prestaciones por desempleo y por otro lado, las prestaciones que tiene la seguridad social. Si quieres ampliar tus conocimientos, poder informar a tus usuarios de una manera correcta y veraz y poderles acompañar en esos trámites, entonces este curso en modalidad online es para ti. A través de las videolecciones te voy a ir explicando todo el contenido. Además, podrás descargarte también el material en PDF. Cada módulo tendrá también una evaluación tipo test con 10 preguntas donde podrás ir viendo cuánto conocimiento has adquirido. Y al finalizar todo el curso habrá un examen final y una actividad voluntaria que será resolver un caso práctico. Y a lo largo de todo el curso te voy a poner ejemplos reales y sobre todo cómo resolverlos. ¿Quieres empezar a formarte y ser un experta en prestaciones sociales? Bien, pues en este primer módulo vamos a intentar entender de una manera sencilla cómo se compone, qué es la historia de la seguridad social, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es el paraguas donde van a estar muchas de las prestaciones de las que vamos a hablar en este curso y por lo tanto pues es importante entender cómo es su funcionamiento y parte de su historia. Y también es importante entender esto porque ya sabéis que muchas veces las leyes, las normativas van evolucionando y van cambiando. Y puede suceder que algún aspecto que yo te cuente hoy en este curso, a lo mejor dentro de un año, 2 años o unos meses, haya algún matiz, haya algún cambio. Y siempre toda la información se va a publicar en la página web de la Seguridad Social, por eso es importante entender y comprenderla, ¿de acuerdo? Al final la Seguridad Social es un sistema público que tiene un objetivo claro, que es garantizar la protección social. Y ahí, como profesionales del trabajo social, jugamos un papel importante. Hay profesionales del trabajo social que están trabajando en la seguridad social. No es lo más común, no es lo más habitual. Pero sí que es cierto que tenemos que conocer estas prestaciones porque en nuestro día a día, en nuestras intervenciones, da igual dónde trabajemos, da igual si es en el ámbito público, en el ámbito privado, servicios sociales, en una asociación, vamos a tener que informar de las prestaciones, de los recursos que están a disposición de la ciudadanía y por ello es importante tener estos conocimientos, ¿de acuerdo? Y como te decía, es una protección social pues ante situaciones como la enfermedad, desempleo, discapacidad, la vejez, maternidad o accidentes laborales, que son situaciones que nos puede pasar a cualquier persona, que en cualquier momento podemos tener un accidente, en cualquier momento podemos tener una discapacidad y hay una serie de prestaciones a las que tenemos que tener acceso. Y todo está bajo esa palabra tan bonita que es la solidaridad, ¿no? El principio de solidaridad, que al final es que todas las personas, toda la ciudadanía contribuimos, ¿vale?, al sistema para poder capacitar a este sistema en poder otorgar recursos a aquellas personas que en un momento o durante bastante tiempo de su vida pues se encuentran en una situación complicada y dentro de ese principio de solidaridad es el aportar, ¿no? Pues tenemos que también aportar económicamente y luego veremos cómo. La historia de la seguridad social os he hecho aquí como un gráfico muy sencillo. Comienza entre el siglo XIX y XX con la revolución industrial, podríamos decir. Ya sabéis que la época de la revolución industrial es una época clave para nuestra profesión, tanto si nos vamos, por ejemplo, al Reino Unido con la Charity Organization Society,
O, por ejemplo, si nos vamos también a Estados Unidos, cuando Mary Richmond, ¿no? Pues también pues puso toda aquella organización, ¿no? En marcha. ¿Y por qué la revolución industrial es una fecha clave dentro de nuestra profesión? Porque es ahí cuando empiezan a haber más desigualdades sociales, donde empieza a haber una pobreza mayor y donde pues las instituciones, las distintas entidades deciden de, oye, tenemos que hacer algo para aquellas personas que se encuentran en una situación complicada pues puedan sobrevivir, resurgir, mejorar su calidad de vida. Tenemos que recordar que si si hablamos de Europa, en este caso el Reino Unido con la Charity, en aquellas las prestaciones sociales, por así decir, la ayuda, la beneficencia, partieron de las entidades privadas, de gente de la clase noble, con una capacidad económica importante, pues ponían un dinero económico a estas organizaciones para poder gestionar distintos programas, ¿no? Que diríamos hoy en día, y así pues la ciudadanía pudiese mejorar. En nuestro caso estamos hablando de con esta revolución industrial, donde hubo unos cambios en la estructura social y sobre todo muchos cambios en la parte económica. Y cuando hablo de cambios con la revolución industrial, estoy hablando pues que hubo momentos donde los trabajadores, las trabajadoras tenían accidentes laborales, había enfermedades y claro, pues había que cubrir todas esas necesidades. Luego ya en 1920 se aprueba, hay una aprobación de los seguros obligatorios, de acuerdo, que al final un seguro no deja de ser un mecanismo, ¿no? Para proteger a aquellas personas. Otro gran cambio es en 1963 con la Ley de Bases de Seguridad Social, ¿vale? Que esta normativa, pues un poco lo que hizo fue unificar y coordinar los diversos seguros existentes que había y se crea lo que es la Ley de Seguridad Social Española de una manera más integral. Aunque si tenemos que decir una fecha clave, nos tendríamos que ir a 1978, ¿no? Donde ya se consolida y se moderniza. ¿Por qué? Porque ya sabes que es la llegada de la democracia, ¿no? Y se aprueba la Constitución Española y se aprueba ya una serie de derechos. Tanto es así que nuestra Constitución Española, en el artículo 41, establece que, y leo, los poderes públicos deben garantizar un sistema de seguridad social universal y suficiente para todos los ciudadanos. ¿Qué quiero decir esto y por qué lo recalco? Porque si en algún momento hay que hacer un informe social, por ejemplo, y hay que solicitar alguna prestación, siempre es muy importante también en ese informe basarnos en lo que dice la normativa, ¿no? Entonces sería muy interesante que tú en tu informe social, por ejemplo, pudieras poner, esta persona necesita esta prestación porque según recoge la Constitución Española en el artículo 41, bla, 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 ¿no? Y eso nos da mucha fuerza a la hora de poder tener como más relevancia, ¿no? Y más peso en nuestros informes sociales. Los objetivos que tiene la seguridad social son varios. Por un lado está lo de proteger ante riesgos sociales y laborales. Riesgos que puedan afectar, ¿no? Por un lado a la parte social o a la estabilidad también económica, como por ejemplo desempleo, accidentes laborales, discapacidad, la jubilación, orfandad o viudedad. Garantizar un nivel básico de bienestar, es decir, se crea para que las personas puedan vivir con dignidad. Aquí habría que abrir un paréntesis y valorar si a día de hoy esto está sucediendo o no. El tercer objetivo es promover la equidad y la solidaridad, es decir, que todos los ciudadanos contribuyan a un sistema para poder aportar económicamente y así poder tener recursos para todos. Por eso también es muy importante cuando se habla muchas veces de economía sumergida, de pagos en dinero B y demás, trasladar a la ciudadanía que si no somos capaces de contribuir al sistema, recursos como el desempleo, la jubilación o ante accidentes laborales pueden desaparecer, ¿no? Porque muchas veces hay una falsa creencia de que este tipo de recursos es solo para personas inmigrantes y sobre todo inmigrantes ilegales y demás. Y no. Es decir, si no somos capaces de aportar al sistema, los primeros perjudicados vamos
a ser por los trabajadores, vamos a ser al final la ciudadanía con nacionalidad, porque es uno de los requisitos, no por otra cosa, ¿de acuerdo? Bien, otro de los objetivos, la de facilitar la reintegración laboral y social, ¿no? Es decir, uno de los objetivos que tiene esta seguridad social es una parte preventiva y una parte también rehabilitadora, ¿no? Como por ejemplo, pues cuando hablamos también de programas que tiene el SEPE, pues muchos de esos programas es reinsertarse al mercado laboral, a su entorno social, pues ya sea con planes de formación, de orientación laboral. El penúltimo objetivo sería el de contribuir a la sostenibilidad del estado de bienestar, es decir, una sostenibilidad financiera a un largo plazo, capaz de poder afrontar cambios sociales, económicos y demográficos, como por ejemplo puede ser el envejecimiento de la población. Y el último objetivo es el de fomentar la cohesión social, es decir, reducir la desigualdad y fomentar pues, ese sentido de seguridad colectiva. Durante estos minutos del vídeo te he estado ya hablando de prestaciones, pero ¿qué es una prestación social? Bueno, pues una prestación social es un beneficio o una ayuda económica, ¿vale? Es decir, puede ser un beneficio por si hicieron especies o bien una ayuda económica que un sistema público, como es el caso de la seguridad social, otorga a aquellas personas que tienen alguna necesidad, algún riesgo o alguna vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Estas prestaciones sociales pueden ser de carácter temporal o de carácter permanente. Encontramos como 4 características, ¿vale?, de las prestaciones. La de finalidad protectora, es decir, proteger a las personas frente a situaciones como por ejemplo desempleo, enfermedades, capacidad, maternidad, accidentes laborales, ¿de acuerdo? Segunda característica, que puede ser de carácter contributivo o no contributivo. Las prestaciones contributivas es cuando las personas han realizado aportaciones al sistema de la seguridad social y por lo tanto tienen una serie de beneficios y de prestaciones, como por ejemplo pensiones de jubilación o la prestación por desempleo, el famoso paro. Y luego están las de carácter no contributivo. Son para aquellas personas que no han aportado al sistema y que tienen pues otro tipo de beneficios y prestaciones, ¿de acuerdo? Hay una base legal, la Ley General de la Seguridad Social, que te comentaba antes, y bueno, pues hay distintas modalidades, ¿vale? Como decíamos, puede haber prestaciones económicas, como subsidios, pensiones o ayudas por desempleo, donde la persona recibe a través de su banco una cuantía económica, en especie, como pueden ser pues asistencia sanitaria, rehabilitación, acceso a viviendas sociales, ¿de acuerdo? Que puede haber una parte gratuita, puede haber una parte subvencionada, o el tercer modelo, que sería mixtas, prestaciones que combinan un poco ambas cosas. Y claro, todas estas prestaciones, todos estos recursos, ¿cómo se financian? Bueno, podríamos decir que hay distintas fuentes de financiación. En el PDF las voy a desarrollar más y te incluyo una cuarta, pero así como las más principales son las siguientes. Por un lado están las cotizaciones sociales, donde los empresarios están obligados a aportar un porcentaje del salario bruto de sus empleados a la seguridad social para financiar distintas prestaciones. Por otro lado están los trabajadores, que también tienen que aportar parte de su salario para financiar las distintas prestaciones. Y todo esto es en base a las bases de cotización, ¿vale? Y esto es muy importante porque a lo largo del curso vamos a ver cómo en función de qué bases de cotización tú tengas, a la hora de recibir ciertas prestaciones tendrás más o menos, ¿de acuerdo? Las cotizaciones se calculan en función de las bases de cotización que representan los ingresos del trabajador, sobre los cuales se van a aplicar siempre un porcentaje de su contribución, ¿de acuerdo? Y también hay unos límites mínimos y unos límites máximos. Por un lado aportaban los empleados y las empresas. Segunda aportación, las del Estado. Por un lado, a través de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Donde hay una financiación, sobre todo están más enfocadas para aquellas prestaciones no contributivas, ¿de acuerdo?
o por ejemplo para el ingreso mínimo vital, que también veremos en este curso. Bueno, pues todo eso viene determinado por los presupuestos generales del Estado. Y luego otras fuentes de ingreso, por ejemplo el patrimonio. El Estado español tiene mucho patrimonio, muchos inmuebles, entonces los alquilan, con esos alquileres también se financian, o bien pues para las multas, ¿no? Entonces cuando aquí no nos ha puesto alguna vez una multa, pues yo siempre digo, bueno, pues este dinero por lo menos que vaya destinado, o va destinado, ¿no?, a las prestaciones sociales. Bien, pues esto es un poco la parte introductoria de este módulo, donde hemos visto un poco la historia y cómo se financia. En los siguientes dos módulos vamos a hablar de las prestaciones que hay por desempleo, ¿vale? Que eso es todo el SEPE, y por otro lado las prestaciones que tiene la Seguridad Social. Así que ahora tienes que también leerte todo el PDF, que viene información más complementaria, y realizar un test, ¿de acuerdo? Que es de carácter obligatorio para poder finalizar y pasar con éxito este curso.